Ajá. Ok, ahora dile a tu papá que te cree una cuenta o algo. Porque yo ya tengo mi cuenta, mi papá me la creó, pero necesitas una cuenta. ¿Y tu abuelita o alguien? A ver, entonces yo te ayudo. Alguien silénciele el micrófono a Juan Pablo, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Gamboa García, consejero presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Y como coordinador general de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, a nombre de los integrantes del grupo coordinador de la red, Wismar Soberanis Cabrera, director de Información y Evaluación de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, y Juan Pablo Gutiérrez Reyes, presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social del Estado de Morelos, es un privilegio darles a ustedes la bienvenida a la conferencia Evaluación Participativa, Nuevo Abordaje Sistémico y Co-Creativo. Este día nos acompañan como conferencista Carol Cruz Ugalde, es economista, analista de evaluación del Ministerio Nacional de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Además, es coordinadora técnica de la evaluación con participación del programa Promoción de la Autonomía Personal de la Persona con Discapacidad. Juan Carlos Sanz Vaca es coordinador del proyecto FOSELAC, que promueve el desarrollo de capacidades en evaluaciones en América Latina y el Caribe, por parte del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo. Juan Murciano es economista con estudios en evaluación por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Máster de Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad de Sevilla y coordinador del Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo. Además, es miembro de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas y de la Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación. Como moderadora de la discusión, contamos con la presencia de Mónica Vallesca. Es economista, directora general de Planeación y Evaluación Participativa, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, directora general de la Estrategia Evalúa Jalisco. Además, es miembro de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, así como presidenta de la Red de Gobiernos Subnacionales en la Comunidad Latinoamérica de Gestión Pública en Resultados para el Desarrollo, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos. Adelante, Wismar. Muchas gracias, maestro Juan Gamboa, por las palabras de bienvenida y reitero el agradecimiento a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues el webinar Evaluación Participativa, Nuevo Abordaje Sistémico y Co-Creativo forma parte de la actividad Fortalecimiento de Capacidades en Monitoreo y Evaluación, plasmada en el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación. En esta actividad surge del apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, a quien le agradecemos la atención por parte de Mónica Vallesca. Muchas gracias, miembro fundador también de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación. En este sentido, le agradecemos el acercamiento y colaboración con especialistas y a estos nuevos enfoques de evaluación que potencian y favorezcan la práctica evaluativa en nuestras esferas. De acuerdo a la doctrina, la evaluación participativa es un enfoque de evaluación en la que participan las partes interesadas de un programa o política en el proceso de evaluación. Es así que las instancias de monitoreo y evaluación, pues, es de gran interés para nosotros aprovechar este tipo de conferencias, ya que la podemos aplicar en nuestro ámbito de competencia. Durante el webinar del día de hoy, conoceremos por qué realizar este tipo de evaluaciones,
cuáles son las ventajas y retos que presenta y cómo llevarla a cabo, qué intervenciones evaluar y cómo podemos aprovecharla en nuestro ámbito de competencia. Bueno, pues ya centrando la base sobre la discusión, reitero el agradecimiento a todos los especialistas que nos acompañan de hoy, a mis colegas y a los miembros de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación. Pues les cedo la palabra a los especialistas para que nos compartan sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bismar. Pues en primer lugar le pedimos a nuestro colega Juan Carlos Sanz que nos comparta su reflexión en torno a por qué es importante incorporar mecanismos participativos en los procesos de evaluación. Adelante, Juan. Genial. Muchas gracias, Mónica, y bueno, gracias a todas las personas que están detrás de esta organización, de esta actividad tan linda y que, bueno, con tanto gusto me han invitado a participar. Y gracias a las personas que nos están escuchando. Muy buenos días o muy buenas tardes. Siempre es difícil saludar en estos eventos virtuales, pero lo importante es que espero que se encuentren todos bien. Bueno, en esa presentación que les comparto, en realidad esa primera diapositiva, mi objetivo es explicarles o tratar de introducirles al tema, pero sobre todo de explicarles por qué yo desde Alemania les voy a contar precisamente a ustedes, a los colegas mexicanos o la región de América Latina, les voy a hablar sobre participación cuando ustedes tienen toda esa trayectoria y tanta experiencia, ¿no? En realidad, incluso la palabra nuevo enfoque sorprende un poco porque realmente la participación es algo que siempre ha estado muy presente en los últimos años en las políticas públicas de América Latina, y lo que hacemos quizá desde Europa es más que nada aprender. Eso sí, desde mi posición ha sido bastante privilegiada para este aprendizaje porque yo trabajo en el DEVAL, que es un instituto de Alemania que hace evaluaciones de la cooperación alemana, pero que también tenemos la oportunidad de promover la evaluación en otros países, y sobre todo hemos estado trabajando mucho con el proyecto FOCELAC, ahí tienen el logo, promoviendo la evaluación en América Latina. Eso lo hacemos de la mano de Mideplan, que son nuestros socios. Mideplan es el Ministerio de Planificación de Costa Rica, y con ellos pues llevamos bastantes años aprendiendo de todo, ¿no? Y tratando de compartir esos conocimientos, pero también de evaluación y participación. No solamente evaluación participativa, sino mezclar esos dos conceptos. Y les digo que es un espacio privilegiado porque si se fijan en esa foto que aparece ahí abajo, ese es uno de los espacios donde trabajamos, donde, bueno, hay muchísima gente ahí, pero un poco por contarles quién son, pues son actores de todo tipo, ¿no? de distinta naturaleza, pero siempre tienen que ver con la evaluación. Ahí hay evaluadores profesionales, hay algunos colegas en esa foto, por ejemplo, de ACEVAL, hay entidades públicas que representan la función de evaluación, hay redes de evaluación, hay organismos internacionales, hay universidades, es decir, personas que de una forma u otra están implicadas en la evaluación, y nosotros trabajamos en red con estas personas pues, para explorar distintos temas que tienen que ver con la evaluación, y entre ellos, y fue precisamente en Costa Rica donde nos lanzaron la pregunta, pues surgió la pregunta de cómo mezclar los dos conceptos, ¿no? La participación ciudadana en la política pública y la evaluación. Esto fue casi al poquito de llegar allí a la región a trabajar con FOCEVAL, se llamaba entonces el proyecto. En una de las reuniones que hicimos en Costa Rica, un representante de la sociedad civil nos lanzó así la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y esto de la evaluación para qué nos sirve a las organizaciones sociales? ¿Nos sirve como mecanismo de comunicación o de coordinación con el sector público? ¿Sí o no? Y si nos sirve, ¿cómo? Y la verdad es que en ese momento no teníamos ninguna respuesta. Ya le digo que no somos precisamente los más expertos en Europa sobre el tema, pero lo que sí tuvimos es la oportunidad, bueno, de contactar con las personas que sí lo saben, con muchos expertos que hay en la región, muchos centros académicos, de poner en marcha algunas experiencias piloto para ir aprendiendo, probando conceptos. Y la verdad es que desde 2014 que iniciamos en este camino de la participación hasta 2020 que estamos ahora y que hemos trabajado cada vez con más intensidad, sí que tenemos o sí que puedo presentarles algunos aprendizajes que, como les digo, se han generado casi de la región, y lo que yo he tenido es la oportunidad o el lujo de verlos en primera línea, ¿no? Entonces, si por favor pasan ya a la segunda diapositiva, les cuento algunos de estas conclusiones que responden un poco a la pregunta que lanzaba Mónica, ¿no? De por qué incorporar mecanismos de participación en las evaluaciones.
Yo les he sacado un paraguas, habría muchos pros y contras, ¿no?, de la participación en evaluación, pero yo, como era el primer ponente, pues se me ha ocurrido sacarles un paraguas muy general. Estoy seguro de que luego tanto Carol como Juan van a bajarles a muchos más aspectos concretos de por qué incorporar la participación, pero yo me he quedado en este, digamos, ámbito más estratégico, ¿no? Y sobre todo, quería hacer referencia a dos situaciones muy de hoy, ¿no? Y por qué en estas dos situaciones en que estamos viviendo, qué puede traer la participación a las evaluaciones y a la mejora de la política pública. La primera, bueno, ahí lamentablemente, igual que muchos de ustedes, pues tienen al dibujito ese con la máscara, ¿no? Y esta situación tan extraña y tan a veces desesperante que nos está tocando vivir, que es el corona, ¿no? Y cómo está alterando todas nuestras vidas diarias, nuestras realidades. Estamos conectados online precisamente por esta situación. Yo estaba contando ahora a los compañeros que mis hijos acaban de ir porque tienen que estar en casa y es difícil conciliar. En fin, a la evaluación también le afecta y a las políticas públicas también. Una primera conclusión que yo sacaba de por qué la participación puede ser importante para la evaluación en tiempos de corona, pues la he leído estos días de un informe que ha hecho el Mideplan al respecto de su entrada en la OCDE y de la felicitación que han recibido por tener muchísimos y muy buenos avances en su sistema de evaluación. El subsecretario general de la OCDE decía que ahora más que nunca los responsables, los gestores públicos, son responsables de rendir cuenta a los ciudadanos de cómo están reaccionando a esta pandemia. Eso siempre ha sido así, pero ahora se vive más. Y seguramente ustedes lo están sintiendo también en sus países, pero en España, de donde yo soy, o en Alemania, donde vivo, te das cuenta que estamos en una situación donde más que nunca somos los ciudadanos, y les hablo como ciudadano, y seguro que ustedes lo han vivido así, somos más que nunca corresponsables de que esto funcione. Es decir, si no nos quedamos en casa, si no nos ponemos la máscara, si no respetamos la distancia, por muy buenas políticas públicas que haya, no superamos este virus. Entonces, yo creo que el gobierno y ciudadanos nos estamos dando cuenta de lo importante que es esta cooperación, pero a la vez también estamos diciendo, bueno, si quieren que hagamos estos sacrificios, que nos informen de lo que está pasando, con transparencia, de lo que está funcionando, de lo que no. Eso se está echando mucho en falta. Entonces yo creo que cada vez más se van a demandar evaluaciones, quizá no ahora, pero en unos meses, cuando esto pase, evaluaciones, información transparente de qué ha pasado, qué ha funcionado y qué no. Y claro, lógicamente tendrán que ser evaluaciones abiertas a la participación de todas las personas y colectivos que estamos incorporados más que nunca en estos programas para superar el virus. Entonces, bueno, lamentablemente es una situación muy difícil, pero en términos de evaluación y de participación se puede ver como una oportunidad que yo estoy seguro que vamos a saber o vamos a presentar una buena herramienta para esas evaluaciones que seguro van a llegar en los próximos meses. Y esta primera situación, que digamos sería el bosque con el que nos hemos encontrado ahora y del que tenemos que salir, ojalá, hacia adelante, se combina con otra de más medio plazo, ¿no?, que es la Agenda 2030 y esos ODS que nos hemos marcado todos los países y todos los colectivos para dentro de unos años, y donde, bueno, son 17 objetivos, ya los conocen, pero también hay en la Declaración de Naciones Unidas hay un texto introductorio donde se dan algunas claves, no se enuncian como principios explícitamente, pero algunas claves de cómo se pueden alcanzar esos objetivos. Entonces yo he rescatado ahí a la derecha algunas de esas claves y les iba a contar muy brevemente qué tiene que ver o por qué la participación en evaluaciones responde muy bien a estos, les voy a llamar principios, pero digamos claves también, ¿no? El primero, que ya conocen porque es un lema muy llamativo, es no dejar a nadie atrás. Y es muy obvia la vinculación con la evaluación participativa. Si estamos hablando de muchas evaluaciones convencionales que se deciden, se programan en despacho, realmente corremos el riesgo de no ya de dejar a muchas personas atrás, sino de ni siquiera verlas, ¿no? La participación sí abre la evaluación a otras miradas y a otros protagonismos, que no son los habituales. Prestar atención al contexto también es bastante claro. Es un mandato de la Agenda 2030 que responde muy bien la evaluación participativa, porque ¿quién mejor que los actores locales, que también tienen la oportunidad de participar en evaluaciones con este enfoque, quién mejor que ellos va a conocer el contexto, ¿no?, de las evaluaciones, de las intervenciones que se están evaluando, de lo que está pasando en el día a día? Entonces, en la medida que podamos implicar a estos actores locales, que pueden ser beneficiarios o beneficiarias, o destinatarios de los programas, trabajadores locales, organizaciones de base, ellos tienen una mirada que a veces se nos escapa desde los despachos donde se suelen hacer las evaluaciones más convencionales.
También la Agenda 2030 propone abordar los problemas de desarrollo desde perspectivas multiprograma o multisector. Las típicas estrategias contra la pobreza, que no son una estrategia del Ministerio de Economía, ni son una estrategia del Ministerio de Trabajo, ni de Educación, sino que son todos a una los que tienen que contribuir a esas agendas nacionales de desarrollo. Eso es un reto para la evaluación convencional, porque las evaluaciones de siempre están como mucho promovidas desde un sector, a veces de dos sectores, pero ¿cómo abordamos una evaluación a este nivel, digamos, de ministerios cuando están implicados muchos sectores en una estrategia? Es muy difícil juntar esas sillas tan altas, ¿no? Que juntar al Ministerio de Trabajo con el de Economía para que se sienten a hacer una evaluación conjunta. Pero si bajas al terreno con las evaluaciones con participación, sí tienes esa combinación de visiones, ¿no? Porque las familias al final tienen un hijo que está en el paro, tienen un problema con los colegios, tienen un problema de salud. Desde ahí sí tienes esa visión, digamos, de cómo están funcionando los programas en su conjunto, que desde arriba no es tan fácil. Entonces, es otro aporte que trae las evaluaciones participativas. Y ya el último principio es el de corresponsabilidad sobre el desarrollo, ¿no? El de compartir responsabilidades. Se está hablando mucho del sector privado, de que participe en los programas de desarrollo, de que se comprometan más la ciudadanía. Entonces, si se está pidiendo eso, por supuesto, también se les tiene que abrir una puerta a que participen en la valoración y en las evaluaciones de estos programas. Es un repaso muy rápido de algunas ventajas. Como les decía, en este nivel más estratégico, estoy seguro de que tanto Juan como Carol van a hablar de otros temas más de medio y corto plazo, por ejemplo, cómo beneficia la participación sobre el uso o sobre diseños más completos. Pero si no llegamos a tocar el tema, también tenemos luego la ronda final de preguntas que con mucho gusto les atendería. Me queda una última diapositiva porque, si recuerdan, les iniciaba diciendo que esto, más que una exposición o una ponencia magistral, es un poco contarles lo que yo he aprendido. En la última diapositiva, no sé si la pueden poner, les propongo cómo seguir aprendiendo. Porque ya les decía que América Latina especialmente es un país, un contexto muy rico en este tipo de experiencias de participación. Ahí también en FOCELAC estamos apoyando o colaborando en una experiencia de compartir evaluaciones hechas desde el enfoque participativo y de compartir experiencias, generar aprendizaje. Se llama evalparticipativa.net, es una comunidad de aprendizaje. Y bueno, les invito, si les interesa el tema, a asomarse, a participar. Hay un foro donde pueden compartir experiencias, aportar opiniones, hacer preguntas. Hay muchísimos recursos didácticos para seguir investigando sobre el tema si les interesa. Y les ponía esta captura de pantalla casi como ejemplo, pero muy significativo, porque es una entrada de una experiencia que se acaba de publicar, precisamente de una evaluación participativa en México, que hizo los colegas de CLIA para una fundación Valmar. Es una evaluación sobre programas agrícolas y es muy interesante leerlo. Es muy cortita la entrada, pero justamente hace un análisis de las ventajas que tiene o que tuvo la participación en esta evaluación. Así que bueno, esa ha sido mi exposición, muy cortita. Espero que les sirva de pie a Carol y a Juan, y si tienen alguna pregunta, pues a su disposición. Muchas gracias, Juan Sanz, por esta, pues, poco tiempo, digamos, para este gran desafío que son los mecanismos participativos en las evaluaciones. Creo que lo que tú planteas como este gran paraguas del por qué y el para qué es muy importante, ¿no? Y más tratando de identificarlo como un proceso que se diferencia, digamos, de las evaluaciones con mecanismos tradicionales o convencionales de evaluación. Yo ahora le pediría a Juan Murciano, desde Sevilla, que nos pudiera compartir qué desafíos metodológicos tiene la evaluación participativa, ¿no? Siguiendo con esta exposición que hace Juan Sanz en torno a los retos y a este involucramiento incluso de los ODS. ¿Cuáles son estos desafíos metodológicos ya de frente a las evaluaciones convencionales? Adelante, Juan. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, a las organizadoras, la invitación a este foro, que es un lujo y un privilegio compartir experiencias con una red que atesora tanta experiencia en la puesta en marcha, la gestión
y el aprovechamiento de evaluaciones de programas y políticas públicas. Les voy a compartir una presentación en la que les traslado esta pregunta que nos hacía, y retos de la evaluación con participación. Ahí les lancé una serie de cuestiones. Estamos pensando en esos retos, en esas dudas, en esas inquietudes que tenemos. Nos decía el compañero Wismar a la entrada que han ido enfrentando dificultades al hacer la evaluación, al hacer evaluaciones, han ido superando. Es lo que nos encontramos en evaluación con participación, en evaluación participativa, lo mismo. ¿Cuándo incorporar la participación? ¿En qué fases, etapas? ¿Qué hacer en cada una de ellas? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo mantener una participación sostenida? ¿Siempre es necesario una participación amplia de todos? ¿Hay una única forma ideal de hacer evaluación participativa? Es una propuesta, como nos apuntaba Juan Sanz, para abordarla desde las organizaciones de la sociedad civil, en proyectos pilotos puntuales, o es algo que es factible incorporar en las administraciones públicas, en sus procesos evaluativos, en sus procedimientos administrativos y en el marco de los requerimientos presupuestales. Se trata de una estrategia que debe adaptarse a cada caso dependiendo de lo que se es y de dónde se está, de la trayectoria que cada una de las unidades de evaluación aquí convocadas tienen en esta temática, en evaluación participativa, en incorporar la participación en estos procesos. Pues con definiciones simples y sencillas, podríamos decir que hablamos de desplegar procesos que amplíen las bases participativas sobre las que se construyen y desarrollan y usan las evaluaciones. Los compañeros de Mideplan, en su manual de evaluaciones con participación, recientemente publicado, dicen que es la participación en el proceso de evaluación, la definen como el involucramiento activo de actores en el proceso de evaluación. Y Juan Sanz nos ha compartido los por qué. Yo ahí les sintetizaba algunos también que quería tenerlos en cuenta para hilvanar en el cómo, que sería un poco los retos de cómo abordar esa evaluación con participación y cómo los estamos tratando de superar. Más participación en la hipótesis de que partimos nos va a llevar a más y mejor uso de las evaluaciones, que va a acabar desencadenando mejores programas, mejores respuestas a los problemas y a las necesidades de la población, de los territorios, de los sectores productivos. Pues ahí esperamos que incorporar esa pluralidad puede llevarnos a hacer evaluaciones más pertinentes, que aumenten su legitimidad, que eso incentive el interés, la implicación, la apropiación y que todo esto acabe derivando en uso y utilidad percibida para todos estos agentes en el proceso. Bueno, entonces, si ese es el porqué, cómo abordar ese proceso de una evaluación, la evaluación, hasta que se utiliza o está disponible el producto para el uso de esa evaluación. Pues casi que superponemos en la evaluación, en ese dibujo de los por qué vamos a entender que esa incorporación de agentes podría llevarnos a hacer evaluaciones más pertinentes, que den respuesta a más intereses, que por lo tanto despierten el interés de actores. Y por lo tanto esperamos que eso facilite los procesos de recolección de información, de interpretación de hallazgos de los procesos evaluativos y que todo eso despierte y genere un caldo de cultivo muy adecuado para hacer un uso hacia la mejora de las evaluaciones. En definitiva, es incorporar participación. Los compañeros de Mideplan en esta guía nos dibujaban y nos hacían un juego, una ruta del tesoro de cómo hacer ese recorrido a la hora de alcanzar la meta del aprendizaje en un proceso de evaluación. Yo se lo sinteticé aquí, en definitiva, en cada uno de los tres grandes momentos de planeación, preparación y diseño, podríamos decir, de las evaluaciones,
que acaban derivando en unos términos de referencia que concretan el encargo, la ejecución y el uso. En esas principales etapas de estas tres fases, ¿cuáles serían los retos que abordamos en las evaluaciones con participación? Bueno, pues ahí esto sería como los mandamientos, que son varios, pero se sintetizan en uno. Yo creo que si me tuviese que quedar con un reto, podría decirles que tenemos un gran reto, que es transitar de la consulta a la participación. Un debate largo y antiguo en evaluación. Transitar de consultar ocasionalmente a los actores implicados en las evaluaciones a partir de aquello que nosotros queremos saber cuando encargamos una evaluación y responde a nuestras necesidades. Y el reto añadido es hacerlo de manera sostenida desde el inicio hasta el uso de los procesos de evaluación. Y es aquí, en esta etapa, donde me detengo, en la preparación, en la planeación, en el diseño, porque encontramos que es donde están las claves, las palancas que nos van a permitir desencadenar todos esos efectos, esos para qué, esos por qué, alcanzar esos retos que vislumbrábamos al inicio, que esperamos lleguen con la evaluación. ¿Qué evaluamos con participación? Pues si lo vamos a hacer con más gente, la recomendación sin duda alguna es cuanto antes abramos la participación, mejor. A todos nos gustan que nos consulten al inicio cuando lo que se va a barajar es algo que nos interesa y por lo tanto no nos vamos a sumar a un proceso donde las preguntas que buscan respuesta con la evaluación ya fueron formuladas. Por lo tanto, cuanto antes, mejor. Y si tuviésemos que seleccionar una cuestión de mínimo, el mínimo reto que tenemos es al menos para definir el encargo. No podemos externalizar el encargo o asumir autónomamente a través de un juego de roles qué les puede interesar a los principales agentes implicados. Es eso lo que queremos resolver en el proceso de evaluación con participación y aquí está el meollo de todos estos intereses. Hay algunos programas más evaluables desde el punto de vista de la participación, aquellos que tienen la participación como seña identitaria, las instituciones que tienen más trayectoria en planeación participativa, programas que son especialmente relevantes para la comunidad, para las organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, alcanzamos un reto. Tenemos que desplegar esquemas participativos para elegir qué evaluamos, es decir, iniciar aplicándonos nuestra propia medicina. Y desde ahí asegurar niveles deseables de evaluabilidad de esos programas. A partir de ahí, identificar el equipo responsable. Las dependencias principalmente que operan los programas van a ser nuestros primeros aliados en este proceso. Pero sin un liderazgo y una implicación de un nivel político, este tipo de evaluaciones no van a acabar arribando a buen puerto. Por lo tanto, hay una cuestión que tenemos que dejar clara de inicio. En las evaluaciones con participación, quienes las lideran y las impulsan están asumiendo un principio de horizontalidad que están dispuestas a ceder protagonismo, a redistribuir las cuotas de poder, la toma de decisión en una evaluación. Y ellos son quienes nos van a ayudar a las unidades de evaluación a iniciar ese mapeo preliminar de actores. ¿Quiénes vamos a invitar a construir estos procesos de evaluación? Beneficiados, perjudicados, los gestores, los operadores, cuáles son sus intereses, sus expectativas, a quiénes vamos a invitar a ese proceso de construcción colectiva de la evaluación, cuáles son sus necesidades de participación, necesidades específicas que pueden tener determinadas personas a la hora de poder tener una participación plena y en igualdad en un proceso de construcción colectiva. Por lo tanto, tenemos que contemplar, ser cuidadosos en la planificación porque estamos abriendo a muchos agentes y contemplar mecanismos que faciliten la participación de cada uno de estos agentes. Y llegamos al punto clave, formulación de los objetivos y preguntas de la evaluación. Si una evaluación decimos que comienza con alguien que se hace preguntas sobre una política pública que busca respuestas, este será el punto clave y neurálgico de una evaluación con participación. Querer, poder y saber participar. Tenemos que contemplar desarrollo de capacidades en evaluación para los agentes que invitemos a participar en este proceso de evaluación para que entiendan la utilidad, el sentido y los requerimientos que va a llevar un proceso de evaluación. Tenemos que generar un espacio de construcción colectiva y compartir las miradas que cada uno de nosotros
tenemos sobre los programas, que nunca son las mismas, por qué lo hacemos, para qué, cuál es la secuencia de cambios esperados, dónde queremos llegar, a partir de conocer nuestras distintas miradas y entendimientos de los programas y esas nociones de evaluación estaremos en disposición de lanzarnos a promover un intercambio igualitario para construir qué nos gustaría saber de una evaluación. Y en ello entendemos que una opción que ayuda a situarse en un plano de igualdad es contar con una facilitación externa que sitúe a todos los agentes alrededor de la mesa para compartir su saber, su experiencia y su conocimiento, que es lo que realmente queremos poner aquí en la base, en este tipo de evaluaciones. Y entonces a construir su evaluación, nuestra evaluación, a partir de ahí. Y eso es un caldo de cultivo ideal para ustedes que trabajan en unidades de evaluación. Cuando esto se hace de esta manera, el producto que sale de estas sesiones de trabajo participativo nos lo llevamos a la oficina, a las dependencias y podemos construir unos términos de referencia a partir de este trabajo. Por lo tanto, tenemos que volver a invitar a estos actores a ver en qué medida consideran que hemos traducido en unos términos de referencia estas preguntas que nos dijeron que buscaban respuestas en los procesos de evaluación. Y a partir de aquí, en este reto general, ¿van a participar en la recolección de información o no participan? ¿Son simplemente facilitadores, dinamizadores del proceso? Queremos que faciliten el acceso a los informantes, que les informen que van a aparecer unos evaluadores. No les quepa duda que quienes nos situamos desde hacer evaluaciones, como equipo de evaluación, nunca nos espera nadie, siempre aparecemos sin que nadie nos espere, molestando, revolviendo las mesas, haciendo los mira que te encargo, que me manden muchas cosas. La evaluación con participación genera un escenario totalmente distinto. Quienes han participado en la construcción de la evaluación están esperando que lleguen los evaluadores, saben a qué vienen y qué tienen que ofrecerles. Van a enriquecer los métodos y enfoques evaluativos. Estas plataformas multiactor las van a considerar los equipos de evaluación en sus propuestas para apoyarse en ellas a lo largo del proceso de evaluación. Vamos a poder contemplarlas en una primera devolución de resultados del trabajo de campo, si no la asumen ellos y hacemos estudios externos de evaluación. Van a participar en el análisis de datos, en la interpretación, en la validación de las conclusiones, en la construcción colectiva de recomendaciones, en la elaboración de los materiales de difusión o en el uso. Van a participar en la construcción del plan de mejora, van a darle seguimiento o van a ser ellos quienes van a estar pendientes de que las recomendaciones se apliquen porque les afectan y son los dolientes de la evaluación y por lo tanto quienes más ansían esas mejoras. Todo esto es lo que hemos aplicado en los 2 estudios pilotos, los 2 evaluaciones pilotos que estamos desarrollando en Costa Rica y que nos presentará Caro, y ahí tienen una serie de imágenes de cómo realizamos todas estas cuestiones con las personas con discapacidad, con los asistentes, con las organizaciones de la sociedad civil que participan en el programa de promoción de la ley de la autonomía personal de las personas con discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Costa Rica. Compartimos esos saberes en evaluación que necesitan en la mochila quienes vayan a participar y construimos una mirada conjunta de cómo entendemos el programa y ahí lanzaron sus preguntas de evaluación y están ahora mismo contratando al equipo de evaluación para iniciar ese proceso, como nos contará Caro. Y esto mismo validamos y aplicamos en noviembre en Jalisco con alrededor del programa Mi Pasaje, que pretende promover la participación social de adultos mayores, jóvenes, estudiantes y personas con discapacidad. Los reunimos en un foro a lo largo de una semana y trabajamos en esta misma línea. Y ahí en ese caso estamos lanzando ahora, se está lanzando el proceso de contratación de la evaluación. Bueno, hasta aquí un poco me alargué respecto al tiempo un poco, así que encantado de compartirles a partir de aquí la duda que le haya suscitado el planteamiento de evaluación con participación, tal y como lo estamos aplicando y experimentando. Muchas gracias, Juan Murciano, por tu reflexión, y como lo mencionaba Juan, bueno, la evaluación con participación o evaluación participativa pues requiere
procesos y aproximaciones distintas de una evaluación convencional, ¿no? Complementando a lo que decía Juan Sanz, pues sin duda el desarrollo de las capacidades es un tema clave, ¿no? Tener pedagogía, tener una aproximación pedagógica para entender todos los participantes, el proceso de evaluación es indispensable. También paciencia, ¿no? Son mecanismos que se cocinan, que se elaboran con que requieren más tiempo y por tanto quizás una planeación y un diseño distinto. Y yo ahora le pediría a Carol que cierre esta ronda de presentaciones partiéndonos cuáles son los aprendizajes que ha tenido Mideplan, el Ministerio de Planificación de Costa Rica, en la aplicación de esta metodología que en sociedad con FOSELAC, ¿no? A través de DEVAL, ha desarrollado en los últimos años. Entonces, adelante Costa Rica. Carol, por favor, con tu presentación. Y a todos los que nos siguen por las redes, les pedimos que en el Facebook nos puedan escribir sus preguntas para hacerles enseguida a los compañeros en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos dan desde Costa Rica, desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentar los principales aprendizajes y retos que al día de hoy tenemos en este proceso de evaluación del Programa de Promoción de la Autonomía Personal para personas con discapacidad. Antes de presentar dichos aprendizajes y retos, yo quisiera exponerles brevemente los antecedentes tanto del programa como de la evaluación para una mayor comprensión de estos aprendizajes y retos. En cuanto a los antecedentes del programa, tenemos que es un programa ejecutado por el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Es un programa relativamente nuevo, empezó a ejecutarse a principios del 2019, amparado en el artículo 16 justo de la Ley para la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Se trata o está dirigido a personas con discapacidad y busca que estas personas puedan ejercer su derecho de la autonomía en igualdad de condiciones. En palabras de las funcionarias del CONAPDIS, dirían que lo que busca es que las personas con discapacidad puedan, a través de la prestación económica que otorga el Estado, pagar a una persona llamada asistente personal humano para que estas personas vengan a ser las manos y los pies de las personas con discapacidad y así estas puedan tomar decisiones y que estas decisiones sean ejecutadas, ¿verdad? Que la discapacidad no venga a imposibilitar una toma de decisiones o un ejercicio de los principios de vida independiente de las personas con discapacidad. En cuanto a la evaluación, Costa Rica cuenta con un músculo institucional y metodológico que impulsa los procesos de evaluación o con participación o que motivan, ¿verdad?, a diferentes actores a asociarse o a involucrarse en los procesos de evaluación. Tenemos la Agenda Nacional de Evaluación, ¿verdad?, que uno de sus criterios de selección de una intervención estratégica para su inclusión es que tenga participación de las organizaciones civiles, ¿verdad? O de otros actores. También en la Política Nacional de Evaluación hay un eje específico que incentiva y fortalece la participación, la integración de múltiples actores en los procesos de evaluación. Y por supuesto, como ya mis dos colegas anteriores comentaron, la guía de evaluación con participación que viene, digamos, a establecer un proceso evaluativo donde su principal innovación metodológica o lo que busca también es incorporar esa participación y nos define en términos prácticos, esto sí, dos niveles de participación. Un nivel bajo, que es ahí donde únicamente los actores tienen un espacio para ser consultados sobre una pregunta de evaluación, y una participación alta donde los actores tienen la oportunidad y la posibilidad de opinar
pero más allá de opinar es tomar decisiones en cuanto al qué y el cómo de la evaluación. En esta evaluación de este programa se han conformado dos equipos, donde participan múltiples actores. Más adelante se los voy a enseñar. Esos actores, digamos, han tenido la oportunidad justamente eso, de participar en este proceso de gestión pública, decidiendo qué se va a evaluar, ¿verdad? Cómo se va a evaluar, es decir, en la construcción de los términos de referencia. El objetivo que se busca a través de esta evaluación es evaluar el diseño y los servicios del programa, especialmente los que tienen que ver con la asistencia personal humana, para la toma de decisiones basadas en evidencia y mejora de la gestión. Este es el proceso que hemos estado siguiendo durante el último trimestre del 2019 y el 2020. Estos equipos que les he mencionado, el equipo ampliado y el equipo técnico, han venido a construir los términos de referencia, definiendo, delimitando el objeto de evaluación, formulando ellos mismos los objetivos y las preguntas de evaluación. Actualmente o en este mes esperamos iniciar el proceso de recolección de información a través de un equipo evaluador externo y finalizar la etapa CER, que es en la que actualmente nos encontramos, al finalizar este año 2020 y a inicios del próximo empezar con la etapa de usar la evaluación. A lo largo de todo este proceso, este equipo ampliado es donde tiene el espacio para la toma de decisiones, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes conforman este equipo ampliado? Lo conforma la institución ejecutora, CONAPIS, Mideplan, la población usuaria del programa, los asistentes de personal humano, esta figura que viene a contratar la población usuaria, las ONGs relacionadas con los principios de vida independiente, instituciones socias al programa, digamos que de una u otra forma prestan insumos para que este programa funcione, ¿verdad? Y tenemos dos actores, ¿verdad? Que es el FOSELAC y el equipo evaluador, que han venido a apoyar este proceso también, han venido a hacer músculos que también impulsan este proceso participativo para que los actores puedan integrarse. Entonces, vean ustedes que el tema de la coordinación y la sinergia es un tema muy relevante y muy presente en este proceso de evaluación. En cuanto a los aprendizajes que hasta el día de hoy tenemos en este proceso de evaluación, es que es posible la participación, pero para ello, para contar con una participación plena y efectiva, es necesario contar con un entorno accesible para que los actores participen. No solo tiene que ver, digamos, con un espacio físico accesible, sino cómo trasladar a las personas, ¿verdad? En este caso, las personas con discapacidad hasta, bueno, en aquel momento, antes del COVID, cuando se podían hacer actividades presenciales, a los diferentes talleres, digamos, que involucraban tomas de decisiones. Los procesos también tienen que ser accesibles, digamos, el cómo se da la información, si es necesario un intérprete de señas, de LESCO, por ejemplo, los materiales con los que se construyen las decisiones. Entonces, es necesario que no solo los bienes y los servicios sean accesibles, sino los espacios físicos, el proceso en sí mismo, el proceso de evaluación. Como es un espacio, ¿verdad?, de toma de decisiones, es necesario también, uno de los aprendizajes es que estas decisiones, ¿verdad?, fluyen de forma mucho más rápida y en forma consensuada cuando hay una comunicación asertiva, cuando hay establecidos procesos de negociación, cuando los diferentes actores, ¿verdad?, entienden que estamos ahí por un objetivo común y que es necesario llegar a consensuar sobre cada una de las decisiones que se gestan a lo largo del proceso de evaluación. Otro de los elementos o aprendizajes adquiridos es que es necesario, ¿verdad?, una figura que conduzca o guíe el proceso de forma colaborativa, más que impositiva, sino que pueda establecer el diálogo, ¿verdad?, que sea una figura neutral entre las diferentes expectativas o intereses de los actores. Ese liderazgo que mencionaban los compañeros anteriormente. Los actores, ¿verdad?, a la hora de conformar esa presentación me decían, bueno, es que hemos venido a generar o a fortalecer nuevos conocimientos del programa. Es un programa relativamente nuevo, entonces cada actor tiene un conocimiento desde su rol, pero aquí han venido a
tener un conocimiento integral o real de cómo funciona el programa y además sobre evaluación, qué es evaluación, cómo se lleva a la práctica el proceso de evaluación que hemos venido gestando y sin duda el aprendizaje, ¿verdad?, que aquí hoy nos convoca es este espacio en la incidencia, en la toma de decisiones y desarrollo de las acciones para mejorar la intervención, ¿verdad? Se trata más de una invitación, ¿verdad? Una vez una colega me decía, bueno, es que esto ha sido más que una invitación a participar, ha sido más que una aprobación de un documento, ha sido la construcción de en este caso, ¿verdad?, estaba hablando de los términos de referencia, digamos, nos han permitido tomar la palabra, han escuchado nuestra voz y han respetado también la toma de decisiones consensuadas que se ha dado en el marco de los diferentes equipos. Nos han dado las opciones para participar. Entonces ha habido también un empoderamiento de las personas usuarias del programa que han pasado a ser agentes, receptores de una prestación estatal o de un servicio estatal a ser agentes que figuran e inciden en la gestión pública. En este caso específico, en un proceso de evaluación que lo que busca es justo mejorar el programa que ellos reciben. Me voy a permitir ejemplificar este último aprendizaje con una anécdota, una palabra de una de las compañeras que participan en estos equipos de toma de decisiones, cuando compartí la portada de lo que será el informe de evaluación. Ella refiere, qué hermoso recuerdo, una semana que jamás podré olvidar, haciendo referencia justo a este espacio donde se le posibilitó y se le posibilitó, sí, la toma de decisiones, ¿verdad? Que se le viera a ella como una persona que podía incidir en la mejora del programa que ella recibe. En cuanto a los retos, principalmente lo he dividido en 3, pero tiene que ver con la gestión de las expectativas e intereses. Les presenté anteriormente que en este proceso de evaluación al menos participan 8 actores. Cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene un interés particular y una expectativa particular. Entonces, organizar y gestionar esas expectativas y que queden en consenso ha sido realmente un reto. Y además, porque existe heterogeneidad de visiones. Este programa es relativamente nuevo, pero abarca zonas urbanas del país y zonas rurales. Entonces, tenemos opiniones, además, que son muy particulares de las personas usuarias que reciben el servicio allí, ¿verdad?, en lo urbano y en lo rural. Todo esto es necesario gestionarlo para que todos estemos felices, pero sobre todo para que no perdamos el norte, ¿verdad?, de lo que estamos aquí ejecutando. Es un proceso de evaluación cuya utilidad se espera sea la mejora de un programa. A esto le añadimos lo que yo diría o un colega mío diría es salirnos de la zona de confort en cuanto a la forma tradicional de gestionar un proceso de evaluación. ¿Esto por qué? Digamos, porque en procesos tradicionales, ¿verdad?, o donde no se tiene el espacio de la participación de la población usuaria o de otras instituciones, ¿verdad?, se trabaja en el horario tradicional de la administración pública, pero acá tenemos una diversidad de horarios, diversidad de ocupaciones de las personas que integran estos equipos, el equipo técnico y el equipo ampliado, diversidad de responsabilidades, conocimientos, ¿verdad?, sobre el programa, sobre las ONGs, sobre la institucionalidad pública y además de la condición heterogénea de las discapacidades heterogéneas de los miembros. Entonces, esto ha venido, ¿verdad?, que los funcionarios públicos nos alejemos, ¿verdad?, o de esta comodidad que nos da el aparataje estacional e involucremos y repensemos una manera estratégica, digamos, de no dejar a nadie atrás. De que si le decimos a alguien, usted forma parte de un equipo y este equipo tiene la responsabilidad y el derecho de tomar decisiones, es abrirle todas las opciones para que esta persona efectivamente pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Y por supuesto, no podemos dejar atrás lo que ha significado
el COVID-19 para este proceso de evaluación, desde el ajuste de los términos de referencia en las diferentes actividades que estábamos programando para que el equipo ampliado participara en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Que lo teníamos pensado que los términos de referencia salieran en marzo y han venido a atrasarse, ¿verdad? Y salieron ya en junio, ¿verdad? Entonces ha habido ajuste de términos de referencia, ha habido incertidumbre y atraso de la contratación, porque también en un marco, digamos, del COVID-19, todos los ministerios de Hacienda han venido en una búsqueda de espacios fiscales y entonces por un momento nos llegaron a tocar la puerta por el presupuesto que teníamos para contratar al equipo evaluador, pero bueno, no pasó a más y siempre podemos contar con los recursos para financiar ese proceso de evaluación. A esto le añadimos que el proceso de evaluación, digamos, tuvo que alargarse o tuvo que atrasarse en cuanto al cronograma y por eso vamos a terminar a diciembre del 2019 y claro, en este nuevo paso que nos encontramos hoy, que es el inicio del levantamiento de información, ¿verdad? Es cómo hacer un levantamiento de información inclusivo, tomando en cuenta además las características propias de las personas usuarias del programa, ¿verdad? Que ante el COVID están catalogados como una población que tienen un mayor riesgo, ¿verdad? De sufrir síntomas más graves por el virus, ¿verdad? Pero que esto no sea un obstáculo, sino más bien un espacio también donde se amoldan o se hacen accesibles las formas que el equipo evaluador va a poder consultarles vía remota, eso sí, las diferentes elementos o las diferentes preguntas y además cómo el equipo técnico viene a formar parte de la elaboración de un informe de evaluación. Esto serían los aprendizajes y los retos que hasta el día de hoy tenemos y acá les presento la mayoría de los integrantes del equipo ampliado. Aquí hay asistentes personal humano, hay también personas usuarias, hay funcionarios públicos. En general estos somos los que estamos acá. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos. Les comento que tenemos aproximadamente 80 personas que nos han estado siguiendo a través de la cuenta de Facebook. Hemos tenido algunos problemas técnicos para que los colegas de Costa Rica, en especial los grandes amigos de Mideplan, nos pudieran seguir desde Facebook y algunos colegas también en Argentina, en Perú, pues me han dicho que no han podido seguir la transmisión. Sin embargo, bueno, esta transmisión va a ser colocada en YouTube de manera inmediata al término de este panel. Y entre los que nos han acompañado en Facebook, hemos tenido algunas preguntas que me voy a permitir hacerles una primera ronda de preguntas y que ustedes las contesten de manera indistinta conforme se consideren, a reserva que hay un par de preguntas específicas. Y bueno, las preguntas van un poco en torno a, desde el título que le hemos puesto a este panel, ¿no? Que es un enfoque sistémico de la evaluación, cuestionable o no que sea nuevo, ¿no? Pero a mí me pareció que para el caso mexicano, con una estandarización que tenemos en cuanto a los tipos y modelos de evaluación, para mí ha resultado un nuevo abordaje, ¿no? Pero bueno, la evaluación desde un enfoque sistémico y co-creativo, si nos pudieran comentar, en particular Juan Sanz, ¿cuál es la diferencia de lo que desde Foceval se está entendiendo como evaluación participativa y evaluación con participación? ¿No? Porque parece ser que es sutil la diferencia, sin embargo, en lo que ha comentado Juan Murciano y Carol, pues existe una diferencia que valdría la pena si nos pudieras comentar. También, y la abro a quien guste, lo que comentaban es esta necesidad de entender la evaluación con mecanismos participativos como un trabajo en red colaborativa, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la importancia de pensar así en red, ¿no? Frente a un modelo convencional. Si esto de trabajo en red colaborativa es estratégico, es clave, ¿no?
o si se puede seguir pensando hacerse desde los gestores de la evaluación. Otra pregunta que nos hacen es si cualquier programa o intervención puede ser evaluado con un mecanismo de participación, ¿no? O si existen algunas condiciones de evaluabilidad para definir este tipo de metodología. Otra pregunta que me hicieron es que si estas son menos técnicas que las convencionales, que las evaluaciones convencionales, ¿no? O si son más a gusto, son más a gusto de las personas, son más a contentillo, como decimos en México, o tienen un rigor de sistematización, ¿no? Si hay un rigor técnico por ahí atrás. Yo por aquí lo dejaría en las primeras y luego abro otra ronda de preguntas, si les parece. Adelante, Juan Sanz. Okay, gracias, Mónica. Vaya montón de preguntas, qué interesantes, y lo son tanto que casi todas nos las hemos planteado, y veo que Juan y Carol se ríen porque corresponden a discusiones que hemos tenido largo y tendido en esta aventura de participación, y también con la misma Mónica. Contesto a la primera, ¿no? O a la que iba directamente referida a mí, y lo contesto muy rápido para no quitar tiempo y porque hay mucho más escrito en Eval Participativa, en la página web. La diferencia entre evaluación participativa y evaluación con participación. Lo voy a mencionar rápidamente, digamos, en el público al que está dirigida. Eval Participativa es un método de evaluación, un enfoque de evaluación, y por lo tanto los esfuerzos de la evaluación participativa o hacia donde lo queremos promover es hacia la comunidad evaluadora y para organizaciones de la sociedad civil que quieren hacer sus propias evaluaciones y a lo mejor no tienen recursos para contratar equipos de evaluación externos. Son evaluaciones que realizan los propios actores locales, es decir, los equipos que ejecutan el programa desde el terreno y los usuarios del programa. Ellos son los evaluadores, digamos, en una evaluación participativa. Y la evaluación participativa es lo que yo diría que no es tan nuevo en la región. Lo que sí creo que es muy nuevo, y ahí sí subrayo el título de nuevo de esta conferencia, es la evaluación con participación, porque ahí el público, digamos, a quien va dirigido y quien tiene que promoverlo son las entidades públicas, como es la prueba que está aquí en este panel y con el grupo que ha convocado esta reunión. Creo que es muy valiente escuchar experiencias de boca de Mideplan o lo que está haciendo Evalúa Jalisco, porque la administración pública está diciendo queremos ceder el liderato, el protagonismo que tenemos en las evaluaciones, porque creemos que es muy interesante hacer un ejercicio de transparencia, de compartir responsabilidades y ampliar el foco de las evaluaciones. Eso es la evaluación con participación. Está promovida o tiene que ser promovida desde las entidades públicas y se trata de ceder poder al final, ¿no? En una apuesta, como yo les digo, muy valiente, y creo que lo que están haciendo tanto en Jalisco como en Mideplan es bastante importante ver cómo funciona. Esto es un aprendizaje y habrá cosas que funcionen y valga la pena replicar, y otras que digamos, mira, ¿sabes qué? No es tan buena idea porque en el fondo cuesta muchísimo trabajo y se podría hacer de otra forma. Es uno de los puntos que diferencian, pero como les digo, en Eval Participativa hay una entrada donde discutimos varias personas sobre precisamente esta diferencia. Adelante, Juan Murciano. Simplemente al hilo de eso también un poco seguir, ahondar en lo que comentaba Juan, en el sentido de la novedad de la evaluación con participación. Yo he escrito en manuales de evaluación, en artículos, me he leído libros, artículos sobre esta participación en la evaluación, pero no lo había vivido en directo, en vivo y en directo, como en estos procesos de Costa Rica y de Jalisco. Y le puedo hacer Juan Murciano, podría decir todas las... Se nos cortó un poquito, si pudieras repetir, por favor. Bueno, quería insistir sobre todo en la novedad de este proceso, ¿no? Sobre la evaluación con participación. Se escribe y se habla mucho, pero se aplica poco, ¿no? Desde la propia administración
complicarse la vida, entre comillas, cuando tú estás legitimado por un mandato democrático, un gobierno, a ejercer unas políticas sin más, complicarte la vida por querer tener una mayor riqueza de mirada de las personas que tienen los dolientes, como me anoté esa palabra que dicen en Costa Rica y que me parece que refleja esa idea fantásticamente bien, ¿no? Los dolientes de la evaluación. Por lo tanto, esa evaluación con participación es un proceso que, como lo que decía Carol, el mensaje que nos puso de una de las personas, yo creo, lo que les decía es que lo podían compartir seguro todos los que participaron en los talleres de Costa Rica y los que participaron en los talleres de Jalisco. Para mí ha sido una experiencia distinta. Estoy convencido de que el interés que se ha despertado, como han manifestado en ese proceso los operadores de los programas, las propias personas beneficiarias, las organizaciones, será muy difícil que no estén implicados y esperando a que llegue ese informe de evaluación y no resolviendo, como nos comentaban en los grupos de trabajo, cuando me llegaba un requerimiento de evaluación, veíamos quién estaba un poco ocioso y le repartíamos para que resolviese ese problema. En esta evaluación que me consultan desde el inicio, que están las personas hacia las que se dirigen los servicios a diario, me interesa desde ya, porque estoy definiendo el enfoque. Ojo, estoy definiendo qué quiero saber, no la respuesta a la pregunta, ¿no? Y estoy viendo eso en este proceso. En cualquier programa puede ser evaluado, y aprovecho y lanzo ahí otra idea en ese sentido. Yo ahí decía ya que no cabe duda que las experiencias de Jalisco y Costa Rica, que es donde se está aplicando ahora estos pilotos apoyados por FOSELAC, son particulares en este sentido, es decir, se está aplicando en un programa que impulsa CONAPDI, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que quienes han ido participando en las sesiones de trabajo un poco reiteraban que lleva la participación en su ADN. Es decir, está acostumbrado a desarrollar un proceso de planificación con participación, que es distinto de abordar un proceso de evaluación con participación. Distinto en el sentido de que no hay una estructura dentro de la casa que piense, que disponga de tiempo para aportárselo a los procesos de evaluación, que evidentemente, como decía Mónica, requieren tiempo y requieren paciencia. Y el abordar esa pedagogía de la evaluación, ese compartir las distintas visiones del programa, lleva tiempo. Y fue una de las cosas más valoradas en las 2 semanas de trabajo que tuvimos en Costa Rica y en Jalisco, ¿no? Pudimos ver con tranquilidad todas estas cuestiones que necesitábamos para poder definir esas preguntas de evaluación. Y en Jalisco hay una particularidad increíble, que es que la unidad de evaluación está anclada en una Secretaría de Participación Ciudadana, ¿no? Con lo cual la sensibilidad hacia la participación les viene en la función pública que desempeñan, ¿no? Con lo cual estamos hablando, por eso decía en la presentación que programas, en cuanto a la evaluabilidad, programas más evaluables son de esta naturaleza, los que llevan la promoción de la participación de las personas con discapacidad en la propia esencia del programa, lo cual no quiere decir que otros programas no se puedan evaluar con participación, pero tampoco podemos ser ingenuos y dejar de entender que difícilmente se puede evaluar participando lo que se planificó excluyendo, podríamos decir, ¿no? Es decir, hay ámbitos menos propicios para desplegar procesos de evaluación con participación, no cabe duda, ¿no? Y en cuanto a lo de las técnicas más contentillo, ¿no? Ese me lo anoto también, me gustó, o evaluaciones más a gusto, yo creo que ahí Juan podrá también recuperarlo después, porque precisamente el trabajo de metaevaluación que se hizo en Costa Rica con la Agenda Nacional de Evaluaciones eran un grupo de evaluaciones las que se sometieron a los mismos criterios de evaluación, que recogían los parámetros que definen la calidad de una evaluación según el grupo de trabajo de FOSELAC y según los estándares de la región, salían bastante bien paradas en cuanto a los parámetros que nos ayudan a definir la calidad de una evaluación, ¿no?
está también publicado y tienen también los enlaces en Eval Participativa, ¿no? Y en la página de Mideplan pueden consultar la metaevaluación en ese sentido. Bueno, sin más ya. Bueno, yo quisiera iniciar respondiendo sobre el tema de cuáles son las condiciones que tiene que tener un programa o un proceso de evaluación para evaluarse siguiendo esta línea participativa, ¿verdad? Y de ahí desplegar mis demás respuestas. Yo, sin duda, creo que una de las principales o los principales elementos, digamos, que tienen que considerarse para hacer un proceso como este es que exista una apertura institucional y especialmente de la institución que ejecuta el programa, ¿verdad? Sin esto, sin esta apertura a abrirse, digamos, a que los diferentes actores tienen algo que decir acerca sobre el programa, digamos, eso es fundamental. Digamos, y en este caso, CONAPIS, ¿verdad?, abrió este proceso de apertura para que se pudiese hacer esta evaluación. La motivación y el compromiso de los actores que estén involucrados es indispensable. Como vemos, digamos, un proceso, si llamamos un proceso tradicional a un proceso de evaluación con participación, en su mayoría, digamos, requiere de más tiempo, horarios de trabajo flexibles, ¿verdad? Propuestas y entendimientos flexibles y entonces tiene que haber ahí un elemento de motivación y un elemento de compromiso para la participación, ¿verdad? ¿Y qué hay más, qué hay allá, verdad? Porque hay tareas, hay responsabilidades que tienen que ser cumplidas para que el proceso de evaluación pues logre ese objetivo, que es mejorar la gestión pública. Además, considerar el elemento del tiempo y el presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario asegurar la participación, hacerla accesible y en ocasiones, y como sucede en este proceso de evaluación, por ejemplo, el tema del transporte, ¿verdad? Para que las personas objetivos de este programa son personas que tienen una discapacidad y que están en condición de pobreza. Entonces, si queremos hacer una actividad con ellos presencial, es necesario pensar en el transporte, digamos, sufragar ese transporte, pero no puede ser cualquier transporte, tiene que ser un transporte adecuado, por ejemplo, a la silla de ruedas, ¿verdad? Que sea fácil de transportar ese elemento, un espacio físico. Entonces, es necesario, ¿verdad?, presupuestar todos esos elementos o las características de las poblaciones o los diferentes actores con los que vayamos a trabajar un proceso de evaluación con participación. Que se conozca sobre la intervención. Ya Juan Murciano mencionaba, ¿verdad?, que los actores con los que participamos en este proceso tienen en su ADN el tema de la participación, pero también tienen el tema, digamos, del reconocimiento de sus derechos, ¿verdad? De qué es autonomía, de qué son los principios de vida independiente, ¿verdad? Ellos mismos, juntos con las ONGs, ¿verdad?, fueron los que impulsaron, bueno, también la institucionalidad costarricense, impulsaron la ley de autonomía que viene a ser el espacio que potencia o que posibilita la creación del programa. Entonces, sí hay habilidades que es necesario, habilidades y conocimientos que es necesario que los actores tengan para este proceso de evaluación. Y aquí la frase que mucho utiliza la población con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? No es iniciar un proceso de evaluación allí donde hay una intervención que se creó sin la opinión de las personas usuarias. Más bien es como se menciona, ¿verdad? Ok, si hay una evaluación o si hay una intervención que ha tenido las características desde su inicio de contar con participación, opiniones, juicios de valor, etcétera, de la población objetivo, esa es una buena propuesta para ser evaluada. Retomando estas consideraciones necesarias para hacer una evaluación con participación, lo uno, ¿verdad?, con el tema de la importancia de pensar en red. Mideplan o CONAPIS por sí sola no hubiese podido impulsar este proceso de evaluación, ¿verdad? No se tienen todos los recursos para hacer esta evaluación y es por eso que
necesitamos o que hemos echado mano, ¿verdad?, de sinergias colaborativas. Y aquí, por ejemplo, el FOSELAC ha venido a ser un actor. Ay, perdón, algo apareció en mi pantalla. Bueno, apareció, sí. Todo bien. Todo bien, ok, pareció ahí un cuadro azul. Viene a ser un actor, digamos, que ha posibilitado que hacer accesible este proceso de participación, ¿verdad? Ya lo decía una colega, digamos, un equipo amplio, dice, yo no podía participar si no me sufragaban los gastos para el traslado. Entonces, eso viene a ser un plus o viene a ser la necesidad de entretejer sinergias, ¿verdad?, colaborativas, institucionales o de ONGs, etcétera, ¿verdad? Entonces es clave pensar en red en estos procesos. Esto es un ejemplo, pero hay muchos elementos del por qué es necesario pensar en red para hacer una evaluación con participación, ¿verdad? Que no sea solamente que la evaluación o el informe, ¿verdad?, se creó tomando las opiniones, pero que justo su proceso también fue colaborativo, ¿verdad? Fue participativo. Luego, sobre el tema si son menos técnicas o más técnicas, digamos, cuando hice la presentación, les presenté el tema de la guía de evaluación. Esa guía viene a ser como la espina neurálgica que nos da como el norte metodológico de a dónde seguir. Además, Mideplan cuenta con otra serie de guías y manuales, ¿verdad?, que nos permiten ir revisando la calidad del proceso de evaluación. Desde mi opinión personal, ¿verdad?, y desde Mideplan también, me permito decir que ese proceso de evaluación, no porque no la ha hecho menos técnica contar con la participación de personas usuarias o personas asistentes o ONGs, ¿verdad? Han seguido los mismos principios metodológicos, técnicos, que cualquier otro proceso de evaluación haya tenido. Y para eso, digamos, también ha sido necesaria la colaboración en red. Por ejemplo, es necesario, antes de hablar de evaluación, explicar qué es evaluación, cómo se hace un proceso de evaluación, y para eso, digamos, hemos tenido la colaboración de Juan Sanz, la colaboración de Juan Murciano, la colaboración de Conabris, y por supuesto, digamos, el funcionamiento de Mideplan. Entonces, desde mi punto de vista, no diría que son menos técnicas, quizás pueden tener aún más, ser mucho más rigurosas, porque tenemos muchos actores que están observando ese proceso de evaluación. Y no solo observando, sino es que entre todos estamos buscando cómo mejorar los instrumentos metodológicos que tenemos, cómo mejorar los procesos de evaluación. Entonces yo diría que son técnicas, y en la medida de sus posibilidades dentro del alcance de la evaluación, también tienen su rigurosidad metodológica. Creo que he respondido a todo lo que preguntaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. No sé si estoy bien o si se escucha cortado. No, ¿verdad? Está bien. Muchas gracias. Pues agradecemos las preguntas que nos han hecho en Facebook, Ángel Escobedo, Erasmo, Mauro, Fernando Upayo, Noemí Más, Saúl Oropesa, Sergio Vázquez Meneley, Julio García, y yo les pediría que hacen una pregunta concreta para Carol, pidiéndonos que nos compartas de dónde se obtiene el financiamiento para las evaluaciones. Un poco lo has comentado ahora, pero si nos pudieras compartir de dónde ha obtenido o de dónde obtiene el Mideplan el financiamiento para las evaluaciones. También entre las preguntas que nos hacen, nos preguntan cómo fortalecer las capacidades en monitoreo y evaluación de los diferentes actores que participan para que haya una convergencia de conocimientos y capacidades en los roles que cada uno tiene.
si esto aumenta los recursos, los plazos de evaluación, ¿cuál es el reto al estimular la participación activa de quienes están involucrados en una evaluación con participación? Entonces, yo lo junto con un par de preguntas más que nos hablan justamente sobre esto, ¿no? Si se requiere alguna formación, alguna preparación especial en los gestores de evaluación, que quizás somos la mayoría de los colegas que estamos en la red, ¿no? Si nosotros como gestores de evaluación y como lo decían, pues las autoridades normativamente establecidas en nuestros estados para gestionar las evaluaciones, si ustedes sugieren alguna preparación, alguna formación antes de iniciar un proceso evaluativo. Y un poco ya lo han comentado sobre estos retos, ¿no? Que nos implica, lo comentaba Carol de manera muy clara, ¿no? Los retos que nos implica para los gestores. Si quisieran hacer alguna condición, algún comentario de cierre, sería importante, ¿no? Y finalmente retomaría de las preguntas que nos dicen, si tienen alguna experiencia que se pueda compartir sobre la sistematización de la información obtenida sobre esta metodología, pues para Julio Galicia, que nos pregunta, lo comentaba Juan Sanz, en la página de Eval Participativa y se ha sistematizado información. Entonces, no sé si hay alguna otra información que ustedes nos puedan compartir. También nuestra recomendación es la guía que ha elaborado el Mideplan de Costa Rica en torno a la guía de su experiencia en el primer proceso de evaluación con participación que tuvieron. Para nosotros ha sido sumamente útil esta guía que desarrollaron, ¿no? Y bueno, yo les pediría entonces una ronda de cierre, ¿no? Unos 2 minutitos de cierre para cada uno de ustedes, agradeciéndoles muchísimo su tiempo, su disposición, y quiero solamente relevar algo que mencionaba Carol y Juan Murciano. Creo que para el caso de Evalúa Jalisco, esta experiencia ha sido tener que desarrollar más capacidades de pedagogía nuestras, ¿no? Tener que tener paciencia, un abordaje distinto respecto de las otras, de las evaluaciones convencionales, ¿no? Y no me resta más que agradecer a Juan Sanz el apoyo que ha tenido FOSELAC, ¿no? Como proyecto en América Latina para fomentar las capacidades de evaluación, el desarrollo de las capacidades en materia de evaluación, ¿no? Agradecer a Juan Murciano su acompañamiento en todo este proceso y a Mideplan a través de Carol por la generosidad para compartir experiencias, porque como sabemos en la red, pues aprendemos más compartiéndonos experiencias, trabajando de manera colaborativa, aprendiendo los errores que otros han cometido, ¿no? Aprendiendo de los éxitos que otros han tenido y es más fácil avanzar más rápido en este camino que a veces no es tan sencillo. Entonces, no me queda más que agradecer. También, perdón, olvidaba una pregunta que había con respecto de cuál es la experiencia de las evaluaciones participativas en México. Yo me voy a atrever a contestarla esta. Desde mi experiencia, yo no me había topado con un ejercicio participativo, con esta metodología pedagógica de aprendizaje, de un proceso de aprendizaje para todos los participantes, obviamente para gestores, beneficiarios, dolientes, etcétera, como el que está aplicando a través del aprendizaje con FOSELAC, ¿no? En mi experiencia, yo no había conocido en México un antecedente así. Y bueno, pues muchas gracias, les doy la palabra, si les parece, ahora comenzamos por Carol, ¿no? Seguimos con Juan Murciano y concluimos con Juan Sanz esta ronda. Adelante, Carol. Sí, en cuanto al tema del financiamiento, en particular para este proceso de evaluación, tenemos apoyos financieros gracias a esta red colaborativa que tenemos, porque si bien, digamos, Mideplan con presupuesto nacional
dispuso los recursos para el pago o la contratación del equipo evaluador, a lo largo del proceso hemos tenido, digamos, la oportunidad de contar con financiamiento por parte de FOSELAC y por parte de CONAPDIS para algunas actividades específicas, por ejemplo, para los talleres de construcción de términos de referencia, ¿verdad? Y para algunos elementos que vendrán en el levantamiento de información en el trabajo de campo. Entonces, rescatar aquí el tema de la importancia de la red de colaboradores estratégicos, de las sinergias. En cuanto al tema de la formación especial para los gestores en evaluación, bueno, lo primero, ¿verdad?, es conocer sobre evaluación, ¿verdad?, a nivel conceptual y práctico. Esa es como la base, pero en términos de participación en estos procesos, yo diría, es el tema de tener conocimiento práctico sobre herramientas para crear consensos, ¿verdad? El tema de la participación requiere, digamos, despertar el interés para que las personas que están en ese espacio, digamos, se expresen, pero también es crearles las posibilidades para que ellos se sientan a gusto y puedan expresar esas opiniones. Y el tema de los consensos es porque hay que llegar a una decisión, ¿verdad? Y cuando tenemos múltiples actores con múltiples intereses y expectativas, ¿verdad?, tenemos que conocer sobre herramientas para comunicación asertiva, consensos, diálogos, etc. Y esto, yo agregaría otro tema que es el tema de siempre ser flexible a lo largo de todo el proceso, digamos, porque las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Y esto nos ha venido también a reforzar el tema del COVID. Cualquier proceso puede cambiar y tiene que ser flexible, uno, a las necesidades y con necesidades y particularidades de los actores que están participando, ¿verdad? Y del contexto actual. Entonces, esos elementos me parecen imprescindibles para cualquier equipo que vaya a emprender una evaluación con participación. Y bueno, decir que en términos metodológicos, Mideplan, en la página web de ellos, cuenta con el manual de evaluación y las diferentes guías, ¿verdad? Bueno, y esta es la guía de evaluación con participación. Es una guía, digamos, que puede ser mejorada y esperamos, ¿verdad? Porque esa es la máxima siempre de mejorar lo que uno construye. Entonces, les invito también a revisar la guía o los instrumentos metodológicos de Mideplan y muchas gracias por esta participación. Bueno, en cuanto a cómo fortalecer las capacidades y si se requieren algunas habilidades específicas desde el punto de vista de la mirada de los gestores de evaluaciones, yo puntualizaría ahí una cuestión previa. Nosotros, al haber adoptado una evaluación que se iba a realizar de manera externa y que en los niveles de participación que se había elegido una participación alta en el diseño de la evaluación y una participación media baja en la ejecución de la evaluación que iban a acometer los equipos de evaluación externos. Entonces las sesiones que se realizaron durante una semana, 4 días de una semana consecutivos, nos centramos sobre todo en trasladar ideas esenciales, básicas, como decía Mónica, haciendo pedagogía de la evaluación, simplificando, huyendo de tecnicismo y yendo a la esencia de la evaluación como una aproximación para ofrecer respuestas a preguntas que nos interesan sobre las políticas públicas. Por lo tanto, en ese sentido trabajamos bastante bien con todas las personas que participaron en los talleres y trabajamos en la construcción de preguntas, en la construcción de objetivos compartidos, pero no entramos en la definición de indicadores y la definición de técnicas de investigación. Construimos una matriz con ellos, pero lo que trabajamos fue que esa parte era la que precisamente le íbamos a requerir a los equipos de evaluación, ¿no? Por lo cual, un poco para que contextualicéis también un poco la intensidad y un poco dónde focalizamos
en las cuestiones de capacitación. Si hubieran asumido internamente el proceso de evaluación estos equipos, quizás hubiese habido que trabajar más en temas de capacitación. Por lo tanto, en cuanto a capacidades de los equipos de gestión, paciencia, como decía Carol, bienvenidos a cambiar y a reprogramar un poco vuestra agenda y sobre todo sensibilidad hacia la participación. Yo creo que es importante que podáis contar, si os animáis a lanzar algún proceso de esta naturaleza, con una facilitación de algún equipo de evaluación que pueda apoyaros en este diseño de este tipo de talleres de trabajo, porque, sobre todo por una cuestión, no porque tengáis que desarrollar una habilidad específica, que el conocimiento de evaluación que se requeriría para eso lo tenéis, sino porque lo realmente enriquecedor de la evaluación con participación es que vosotros y vosotras también estéis en las mesas. Es decir, si facilitáis el proceso, pareciera que podemos acabar desencadenando en que estáis oyendo a lo que dicen los beneficiarios de los programas. Y no se trata de eso. Lo interesante y lo potente es que os podáis sentar en la mesa con ellos, ¿no? A oírles y a contarles también vuestras inquietudes y qué os interesan de los programas. Por lo tanto, más que habilidades, conseguir tiempo. Y muchas veces más que en lo estratégico, también en lo operativo, ¿no? Porque en el procedimiento muchas veces las dificultades están en cómo atender que una persona que va a asistir a un taller tiene un coste de oportunidad, que no está trabajando en una administración pública y tiene que abandonar el modo de sustento que tiene ese día o esos días. Cuanto más días sean, más esfuerzo, y hay que reconocer, apoyar, o hay que atender a personas dependientes de estas personas que asisten a los talleres. Es decir, hay que tener esa sensibilidad y programar con tiempo y lo mejor posible estos espacios de participación, ¿no? Y por ahí yo creo que un poco nada más. Simplemente animaros la sistematización. Yo creo que ahí podrá explicar un poco más Juan, el compañero Juan, y animaros a impulsar este tipo de procesos y hacer lo posible para que podáis estar sentados en la mesa, porque lo vais a disfrutar, os lo garantizo. Gracias por la invitación y por el rato aprendiendo de las experiencias de evaluación. Sí, gracias. Qué difícil hablar el último, porque me quitan las ideas. Pero bueno, por cerrar y por devolver los agradecimientos, ¿no? Me quedo con un esquema que ha aparecido en la presentación de Juan, que era, bueno, partiendo de la base de que la ciudadanía nos está demandando a todos, ¿no? A la parte investigadora, pero también a las políticas públicas, nos están demandando más participación, pues ¿qué es lo que necesitan, ¿no? Y Juan lo ha dicho muy bien, necesitan que les dejemos participar y que les enseñemos a participar en evaluaciones. De esas dos cuestiones, a mí la de enseñar me preocupa muy poco, es decir, la pregunta sobre la capacitación necesaria me preocupa muy poco, porque es de lo que sabemos la comunidad evaluadora. En el fondo trabajamos en un oficio muy nuevo, pero que está basado en una práctica muy, muy antigua, ¿no? Y realmente la evaluación, lo más complejo que tienen son las herramientas y las técnicas que se han ideado desde la perspectiva de los evaluadores, pero que se pueden adaptar perfectamente para que sean utilizadas por otros colectivos, ¿no? Y justamente es el trabajo que estamos haciendo en Eval Participativa con los colegas de la Universidad de San Juan en Argentina, y está funcionando muy bien. Entonces, esa parte de enséñame a hacerlo me preocupa muy, muy poco. Y la parte del déjame hacerlo me preocupa cada vez menos, sobre todo participando en espacios como el que tenemos aquí, ¿no? Que es una apuesta desde la administración pública. El déjame hacerlo tiene que venir de ustedes, de las entidades públicas que tienen hasta ahora el control sobre las evaluaciones. Y bueno, pues la verdad es que estos años de trabajo con Mideplan, el conocer a Mónica y a Evalúa Jalisco, nos hemos dado cuenta de que realmente ustedes también quieren embarcarse en esta aventura, quieren aprender cómo hacer este recorrido, y les tenemos que agradecer realmente que nos den la oportunidad, como decía Juan, de poner en práctica lo que nosotros solo podemos proponer desde el mundo de las ideas y del idealismo, ¿no? Y ustedes sí son los valientes que se salen de la zona de confort, que además son pioneros, ¿no? Porque digamos que están probando hacer un viaje donde saben que el destino es bueno,
pero quizá no saben si es mejor salir en la noche, salir de día, parar aquí a almorzar o en este otro lugar. Entonces, para eso está el trabajo de Juan Murciano, para ir recogiendo todos esos aprendizajes, ayudarles a contar las bondades del destino, hacer un balance con el precio y tratar de hacer una versión 2.0 de esta guía de Mideplan que se acomoden de la mejor manera posible a todas las administraciones públicas y que les haga más ligero este viaje hacia evaluaciones con participación, que realmente todos creo que estamos muy convencidos de que es un muy buen camino a seguir con rumbo a la Agenda 2030 y al alcance de los ODS. Así que, bueno, pues por mi parte eso. Gracias más bien a ustedes por dejarnos acompañarles. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la coordinación de la red. Yo le dejo el micrófono a Juan Pablo Gutiérrez, amigo. Adelante. Muchas gracias, Mónica. No, de verdad, muchas gracias, Carol, Juan y Juan. Yo creo que la discusión ha sido extremadamente interesante, ¿no? Me parece que plantear el tema y, como dicen ustedes, mirarlo desde cómo se puede abordar desde las administraciones subnacionales en México, pues, por un lado es un reto, por otro lado resulta, como digo, me parece muy interesante, ¿no? O sea, poco mi función es solo hacer algunos planteamientos a manera de conclusión. O sea, yo creo que pensando en las preguntas que se plantearon durante la discusión, yo creo que un elemento central que me parece importante reforzar, porque ya lo dijeron ustedes, pero retomarlo, es decir, no tiene por qué haber una diferencia en el rigor metodológico cuando la evaluación se hace con participación que la evaluación tradicional, ¿no? La evaluación con participación es un abordaje para llevar a cabo el proceso de evaluación, pero las herramientas, las técnicas, pues van a ser las mismas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante. Me resulta, ya lo comentaba, la calidad pues puede ser exactamente la misma, ¿no? Yo creo que el punto como lo hacían, como lo plantearon ustedes, que viene a generar pues no barrera necesariamente, pero sí el reto principal es justo que el abordaje participativo pues está retando el status quo, ¿no? No es la forma usual como hemos llevado a cabo las evaluaciones, ¿no? Pero digo, representa un espacio, una nueva área para generar estos procesos, al menos las evaluaciones desde la administración pública, quiero decir, ¿no? O sea, puede ser que en el área de sociedad civil se han hecho de forma participativa por más tiempo. Entonces, este reto me parece que lo que afecta es justo la necesidad de alinear intereses, expectativas de las distintas partes que pueden estar involucradas en el proceso de evaluación. Y lo comentaba, me parece fue Juan Murciano, ¿no? Este asunto de, al final está también, los programas usualmente ya se definieron en un esquema de planeación que no necesariamente fue participativo, ¿no? Entonces, evaluar de forma participativa algo que se planeó de otra forma, pues tiene unas complejidades adicionales, ¿no? O sea, ya está definido de alguna forma qué es lo que se quiere lograr con una intervención en particular y el proceso evaluativo pues, puede retar si ese es realmente el objetivo deseable para atender ese problema público en particular, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante. Otro reto que me parece surge de esta conversación es que al menos la impresión que me queda es que podría requerir más recursos, más tiempo llevar a cabo un ejercicio de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, eso hay que balancearlo dentro de justo el esquema de recursos limitados en los que todas las administraciones están, ¿no? Y entonces eso hay un tema ahí, digo, puede ser que en el largo o mediano plazo no sea así porque sea la forma habitual de hacerlo, ¿no? Pero en el momento del cambio, pues eso requerirá ciertamente una potencial inversión adicional, ¿no? Pero regresando a lo primero que nos comentaba Juan Sanz, ¿no? Me parece el punto que esta cita que hacía de OCDE no es, puede ser, pero al mismo tiempo es necesario, es indispensable
volver a ganar la confianza de las poblaciones, ¿no? O sea, ciertamente vivimos en un momento de crisis en términos de la credibilidad de las instituciones, ¿no? Y creo que abordajes de este tipo pues pueden contribuir a fortalecer esta confianza hacia las instituciones, ¿no? Al hacer ver que desde la propia evaluación se está buscando pues saber cuáles son las preguntas que son relevantes para la propia población, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que permiten hacer escuchar estas voces, ¿no? Entonces, bueno, nada, nuevamente reiterarles el agradecimiento. Ha sido una conversación extremadamente valiosa y útil para todas y todos en la red. Gracias. Agradecemos su participación y los esperamos en nuestra siguiente actividad de fortalecimiento de capacidades en materia de monitoreo y evaluación. Desde la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación les damos las gracias a nuestros participantes. Nos vemos la próxima. Tenemos la actividad después.